En la sesión anterior empezamos con el tema del decreto de Dios y seguimos en un sentido del mismo tema, pero enfocándonos en un aspecto más específico del decreto de Dios y se llama la predestinación. Es la aplicación o el aspecto o la parte del decreto de Dios que tiene que ver con la salvación y la perdición. Y hay pocas doctrinas que causan tanta controversia como la predestinación. Sin embargo, si aceptamos el concepto del decreto de Dios, realmente ya no hay ocasión para cualquier otra aplicación del decreto de Dios, porque es parte de. Entonces es una subcategoría, es del decreto de Dios, el cual es una implicación de la soberanía de Dios y que es expresamente enseñado en la Biblia. Si aceptamos que Dios ordenó todo lo que sucede, automáticamente estamos aceptando que Dios ordenó tanto la salvación como la perdición de los ángeles y los seres humanos. Y sin embargo, como trata de una cuestión muy personal, la salvación de individuos que tienen nombres, la gente tiende a reaccionar a esta doctrina en una forma emocional. Y no digo que sea malo, porque se trata de las cosas más importantes de la vida de un ser humano. Y podemos quizás aceptar en general la idea del decreto de Dios, en general la idea de la soberanía de Dios, pero cuando pensamos en seres humanos, seres queridos, es más difícil pensar en este aspecto. Antes de entrar en la exposición de la doctrina, es bueno escuchar la advertencia de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3 y en el párrafo H o el párrafo 8. Dice que, y es una advertencia que muchos calvinistas, muchos reformados no han tomado muy seriamente o quizás se nos ha olvidado, y dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces es un consejo muy sabio, muy prudente, que debemos tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos tratando con la gente. Y debemos tomar en cuenta de que es una doctrina difícil, controvertida, y debemos tener mucho cuidado y mucha prudencia y mucho amor en nuestra presentación de esta doctrina. Lo que quiero hacer es primero seguir mencionando algunos aspectos que enfatiza la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3, y luego vamos a ver textos bíblicos. En Berkhof están viendo muchos textos bíblicos, todo lo que se enseña se basa en los textos bíblicos. Sin embargo, no hemos tenido tiempo para meternos, pero para comprobar más públicamente, digamos, aquí en el curso, en la clase, lo bíblico de esta doctrina, vamos a meternos en algunos textos. Y quiero que observen, la Confesión de Fe de Westminster no es un capítulo aparte que habla de predestinación, es parte del capítulo sobre el decreto de Dios. Entonces no es tema aparte, es una continuación del mismo tema. Y en el párrafo 3 o C, enfatiza que la predestinación es doble, abarcando tanto la salvación como la perdición. Dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Y esto se llama doble predestinación. Y hay algunos calvinistas no tan, puedo decir,
radicales en sentido de llegar a la raíz, o sea, y aceptan lo que ellos llamarían una predestinación simple, que Dios en forma positiva predestina, pero no tiene nada que ver con la perdición. Sin embargo, si aceptamos el decreto de Dios, o sea, esto es una implicación difícil de aceptar quizás, pero una implicación necesaria. Dice en el párrafo 3 o 4, el número de los elegidos es fijo. En el párrafo 5 dice que la predestinación es incondicional, un acto de la libre gracia de Dios, y es para la gloria de Dios. No debemos sorprendernos de que sea para la gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Pero aquí dice, los dos aspectos, positivo y negativo, son para la gloria de Dios. Y aquí un punto importante que muchas veces se pierde o no se entiende, es que la predestinación incluye los medios para llevarlo a cabo, incluyendo la obra de Cristo, la evangelización y la fe en Jesucristo. Porque algunos pintan como una caricatura de la predestinación, suponiendo que no tenga que ver con la evangelización y con el aceptar a Cristo por medio de la fe. No, o sea, estos son los medios por los cuales se manifiesta la realidad de la predestinación, pero no están en contra. Y luego el párrafo 7 dice que aunque la elección es doble, o la predestinación es doble, y cuando hablamos de la predestinación doble, cuando hablamos del lado positivo, usamos la palabra elección, y cuando hablamos de la parte negativa, hablamos de reprobación. Entonces, la elección y la reprobación son parte de la predestinación. Sin embargo, no son exactamente paralelos o paralelas, porque la elección es por pura gracia, mientras que la reprobación va de acuerdo con la justicia de Dios. Entonces no es una cuestión como de Tin Marín, o sea, de escoger entre gente en la misma condición y destinar a algunos a la salvación y otros a la perdición. Hay dos principios operando, no es un solo principio. El principio operando en cuanto a la elección para vida eterna es la gracia de Dios. El principio operando en cuanto a la reprobación es la justicia de Dios. Entonces hay que enfatizar eso, y la confesión de fe lo menciona. Dice, respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para la alabanza de su justicia gloriosa de Dios. Entonces, a lo mejor no me expresé bien. Lo que quiero decir es que no es que estuviera agarrando gente en una condición neutral. O sea, está empezando con todos los candidatos ya están perdidos. Entonces, todos los candidatos ya en la perdición. Algunos Él elige por su soberana gracia a la vida eterna. Y en los otros, Él deja que opere el principio de la justicia. Entonces, no es, es tomar en cuenta en cuanto a los perdidos su pecado, y tomar en cuenta en cuanto a los salvados su gracia, o sea, la gracia de Dios. Vamos a referirnos a varios textos bíblicos para tratar de cimentar esto muy bien en la Biblia. Una vez escuché a un pastor decir, no tienes que creer en la predestinación. Y fue un pastor presbiteriano y me asusté. Él dijo, pero luego dijo, lo único que no puedes hacer es quitarla de la Biblia. O sea, entonces lo presentaba como una forma, un poco chistosa, no muy chistosa, pero para llamar la atención quizás.
Porque, o sea, muchos dicen que no creo en la predestinación, pero algo imposible es quitarla de la Biblia. Aquí está. Entonces hay que luchar, hay que investigar, hay que pensar en este tema, porque no podemos simplemente decir, pues yo no creo en esto. Pues aquí está. Tienes que explicarla de alguna forma, y vamos a tratar de explicarla aquí usando algunos textos bíblicos, empezando con Efesios 1, 4 al 6. Aquí dice que la elección es eterna. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces podemos decir aquí, la elección es eterna, es según el consejo de Dios, o sea, Él se consultó a sí mismo, no tuvo que consultar otra cosa u otro ser, y es en Cristo. Entonces la elección es en Cristo. Entonces el mensaje de la elección es que Dios te tomó en cuenta en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios te consideró en unión con Cristo antes de la fundación del mundo. Y es, como todo, es para la alabanza de su gloria. También los versículos 11 y 12 dicen, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces la elección es cristocéntrica, es en Cristo. Segunda de Timoteo 1:9, la elección es eterna y es de pura gracia. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, pues, eterna y otra vez en Cristo y por pura gracia. Ahora, Hechos 13:48 es un texto clave para unir los medios de la salvación, el instrumento de la salvación, con la elección eterna. En Hechos 13:48 dice, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Entonces aquí está diciendo, ¿quiénes creyeron? ¿Quiénes externamente manifestaron su fe? ¿Quiénes en sus corazones creyeron en Jesucristo al escuchar el Evangelio? Los predestinados, los que fueron destinados para la vida eterna. Igualmente en segunda de Tesalonicenses, la misma idea aparece de que la manifestación de la elección de Dios es la verdadera fe en Jesucristo. Pueden ver 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo ahí unifica el plan eterno de Dios desde antes del tiempo y la predicación del Evangelio y la recepción del Evangelio por fe. Eso es muy importante enfatizar, porque hay caricaturas que tienen a alguien queriendo creer en Jesucristo o hasta creyendo en Jesucristo y pues ni modo, no es salvo porque no fue elegido.
Entonces, esta es una caricatura y una confusión. Los elegidos, ¿qué harán? Creerán en Jesucristo al escuchar el Evangelio, y es la manifestación externa de la elección. Juan 15. Juan 15, para que no pensemos que sea cosa de Pablo y no de Jesucristo. Juan 15, 16, explica cómo es. Él dice, estoy en Hechos, perdón. Juan 15, 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Pues así está muy claro. O sea, ustedes no me escogieron, yo los escogí. Igual, Juan 8, y podemos decir que el tema predestinariano es más fuerte en Juan que en cualquier otro evangelio. Juan 8, 47, también Jesús dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. No dijo, fíjense, no dijo, no son de Dios porque no escuchan. Él dijo, no escuchan porque no son de Dios. Y este es el lado negativo de la predestinación. Ustedes no escuchan porque no han sido elegidos para escuchar, no son de Dios. Igualmente, o muy similar, en Juan 10, 26, él dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. No dijo, no son de mi rebaño porque no creen. Más bien dijo, no creen porque no son de mi rebaño. Y muchas veces, o varias veces en Juan, Jesús habla, sobre todo en Juan 17, donde está orando al Padre, habla de los a quienes el Padre le ha dado. O sea, como un grupo selecto que Dios le ha entregado y Él no ha perdido a ninguno de ellos. Primera de Pedro 2:8. Es una ocasión muy inusual de hablar de la reprobación. Primera de Pedro 2:8 dice, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pues aquí es una de las ocasiones raras, no es muy común. Normalmente habla de la parte positiva, pero aquí habla de la parte negativa de reprobación. Pero quiero mencionar una cosa que falté en mencionar sobre la Confesión de Fe de Westminster. ¿Se fijaron en que usó diferentes palabras? Habla de predestinación para vida eterna y preordenación para perdición. Y está tratando de ahí marcar de que son paralelos, pero no son exactamente iguales. Y aquí, y está siguiendo el ejemplo bíblico, porque aquí en esta traducción dice destinados, pero no es la palabra en griega normal para predestinación. Podríamos traducir aquí, para esto estaban puestos, para esto estaban apuntados. La idea es casi la misma, pero aquí hasta la Biblia utiliza una palabra un poco diferente. Y Westminster es muy cuidadosa en marcar que no son exactamente paralelos. O sea, paralelos en un sentido, pero no iguales, porque los principios son diferentes. Y debo mencionar que al decir esto, ustedes van a encontrar en Berkhof un tema que no considero de mucha utilidad. Y es un debate entre los reformados sobre la cuestión de infralapsarianismo y supralapsarianismo. Y había en la Confesión de Westminster, en la Asamblea de Westminster, algunos supralapsarianistas, pero el producto es más infralapsarianista. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia? Es una cuestión
muy exacta y desde mi perspectiva es una especulación y están metiéndose en cosas que realmente no tienen mucho provecho. Pero en la infra, o podemos decir el supralapsarianismo considera que la elección o el decreto de la elección es antes del decreto de permitir la caída y el primer pecado. En otras palabras, la predestinación es considerando la humanidad más o menos en una condición neutral. Y luego, después del decreto de la elección o la perdición, la reprobación, luego el medio de lograr eso es el primer pecado. Y infralapsarianismo dice que no, el decreto para el primer pecado es anterior al decreto de la predestinación y la reprobación. En otras palabras, la caída ya está tomada en cuenta antes de la elección o la perdición. Ok, si esto parece confuso, es porque aquí estamos hablando de orden de decretos. ¿Y el decreto de Dios es qué? Es eterno. Entonces no estamos hablando de orden cronológico, porque esto es una contradicción. Estamos hablando de orden lógico. Entonces, ¿cuál lógicamente es primero? ¿El decreto de permitir la caída o el decreto de elegir o pasar por alto? Entonces, es el debate. Van a encontrar la discusión en Berkhof. Yo considero que la discusión no es de mucho provecho, pero estoy apuntando de que, marcando la diferencia, usando diferentes palabras, la postura de Westminster es más infralapsarianista, aunque no condena la postura supralapsarianista. Entonces, voy a seguir, esto es así, si quieren platicar más de eso, profundizar, está bien, pero vamos a dejarlo así. Bien, ¿dónde estábamos? Ok, estábamos ahí en Primera de Pedro 2:8, marcando las diferentes palabras usadas. Romanos 9, no voy a leer todo, pero pueden leer Romanos 9, 10 al 24, porque tiene varios ejemplos de elección soberana de Dios. Habla de que Rebeca tuvo 2 hijos, y antes de que nacieran, Dios escogió uno y no el otro. Y pueden seguir, y pues habla de que usa el ejemplo de Faraón, que en Génesis o en Éxodo encontramos a veces que Faraón se endureció su corazón, a veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y a veces dice simplemente que el corazón de Faraón estuvo endurecido. Entonces hay diferentes maneras de expresarlo, pero usa a Faraón como ejemplo, y también pues aplica esta soberanía de Dios de escoger o de endurecer, nos aplica a nosotros también, y dice que Dios puede hacer con lo suyo lo que quiere. Y dice, y él cita a Moisés, dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien quiera serlo. Entonces es un texto muy fuerte sobre la soberanía de la elección. Bien, vamos a ver algunas objeciones comunes a esta doctrina. La primera objeción es que no es justa. Y esa objeción, sentimos algo de la fuerza de esa objeción. No es justo que Dios escoja a algunos y que pase por alto a otros. No es justo. Pero esta objeción debemos analizar su presuposición, porque la presuposición de esa objeción es una obligación por parte de Dios de salvar. Y debemos cuestionar esa presuposición. Dios es o está obligado
a salvar a los pecadores? Y la respuesta es no. O sea, Dios podría condenar a todos y estaría en su derecho, podemos decir, de hacerlo. Sería justo, podemos decir, sería justo, si quieren hablar de justicia, que Dios condenara a todos. Si todos somos pecadores, lo justo, lo merecido, sería la condenación para todos. Entonces hay que tener mucho cuidado en requerir justicia, en exigir justicia, porque es exactamente lo que no queremos. Y si alguien dice, la predestinación no es justa, mi respuesta es, que bueno, es mucho mejor que justa, es de gracia, es de misericordia, es de amor. Entonces, cuidado con requerir o exigir justicia. Y es mejor que justa, pero no es injusta. No es injusta porque Dios no tiene obligación de salvar a nadie. Segunda objeción, quita la libertad humana. Y ya hemos mencionado esto en la sección anterior sobre el decreto de Dios, pero como ya enfatizamos, reenfatizamos, como ya lo he hecho en algunos de los textos, las causas secundarias son contempladas y son afirmadas en el decreto de Dios y en este aspecto del decreto de Dios, que es la predestinación. Cada ser humano tiene el llamamiento y la obligación de arrepentirse y de creer en Jesucristo para su salvación. Y es nuestro trabajo como iglesia de extender este llamado externo a cada ser humano. Ningún ser humano es capaz de responder. Ahí está el problema. Cada ser humano tiene la obligación, pero ningún ser humano es capaz de hacerlo. En su gracia, Dios da esta capacidad a muchos, a muchísimos. Y un acto puede ser completamente predeterminado en un sentido y libre en otro sentido. Y aquí quiero contrarrestar otra caricatura de esta doctrina. Por un lado, lo que ya mencioné, algunos hablan equivocadamente de gente que quiere creer o que hasta cree en Cristo, pero ni modo, no es elegida, pues va a la perdición. Y otros suponen de que algunos no creen, pero son elegidos y irán pues a la salvación. Y están divorciando el instrumento de la salvación de la elección. Y quiero enfatizar que un acto puede ser completamente predeterminado. Otra caricatura que quiero contrarrestar aquí es la idea de que Dios esté forzando la voluntad del ser humano para que no crea o para que crea. Y cuando uno cree, la persona cree. O sea, Dios no cree por nosotros, Dios nos capacita, pero cuando creemos en Cristo, creemos voluntariamente y creemos libremente. Creemos porque queremos creer. Entonces es un acto libre de nuestra parte, pero es un acto predeterminado por Dios. Y quiero dar un ejemplo. Una mamá de fuerza, salud normal, está al lado de la alberca con su hijo, con su bebé, que no sabe nadar. Su hijo cae en la alberca y les pregunto, ¿qué hace la mamá? Salva a su hijo, se mete, lo agarra. ¿Y cómo saben eso? Ustedes están actuando como si fuera predestinado. Ustedes están seguros de que es lo que va a hacer. Y yo digo
que sí, es seguro. ¿Por qué? Por el amor maternal. Lo va a hacer. No hay duda. Es un acto completamente predestinado. No hay otra posibilidad. Sin embargo, en el momento, ella lo hizo completamente voluntaria y libremente. Un acto completamente predeterminado y un acto completamente libre. Y no hay contradicción ahí. Y aquí tampoco. El creer en Jesucristo es un acto predeterminado. El no creer en Jesucristo es un acto predeterminado. Pero el que cree, cree porque quiere creer. Y el que no cree, no cree porque no quiere creer. Es predeterminado y es libre. Entonces no quita la libertad humana. Otra objeción muy fuerte es que la predestinación destruye el motivo para evangelizar. Y en un sentido es una variedad de otras objeciones. Y otra vez la respuesta es la misma. Y la objeción es esta. Si Dios ya ha escogido a los suyos, pues ¿para qué las misiones? ¿Para qué la evangelización? Y otra vez, todos los medios de la salvación están incluidos en el decreto de la predestinación. Y Jesucristo no vio ninguna contradicción. Podemos ver en Juan 6:44. ¿Ya leí este texto? No, aquí dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Entonces, no hay contradicción aquí. Jesús salía y predicaba el Evangelio sabiendo que la realidad era que nadie podría recibir el Evangelio, ir al Padre, si el Padre no lo trajera. Y también, lejos de ser un impedimento en contra de la evangelización, correctamente entendida, la predestinación es un estímulo y una motivación para que evangelicemos. Hechos 18, versículo 9, dice, Pablo en Corinto, Pablo desanimado. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. ¿Qué es? Evangelización. Pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y Pablo podría preguntar, ¿cuáles? ¿Dónde? No los veo todavía. Pero él dice, no tengas miedo, sigue predicando, porque yo tengo mucha gente. Y esa mucha gente, ¿qué va a hacer? Va a venir, va a creer, va a arrepentirse, va a confesar a Jesucristo. Y este es un estímulo para que evangelicemos. Sobre todo cuando no haya mucho resultado. Cuando predicamos mucho y hay poca respuesta. ¿Y qué debemos hacer? Creer lo que Dios dice, que Él ha elegido a muchos. Y es cuestión de predicar a todos para que los muchos eventualmente crean en Jesucristo. No fue un impedimento para Pablo, no fue un impedimento para Agustín, no fue un impedimento para Guillermo Carri, el padre de misiones protestantes, no fue un impedimento para Jorge Whitefield, no fue un impedimento para Charles Spurgeon, todos calvinistas o agustinos, todos creyentes firmes en la evangelización. No fue un impedimento para James Kennedy,
el que escribió el libro Evangelismo Explosivo, un programa de evangelización que hoy en día está en todos los países del mundo. El presbiteriano, calvinista, no fue un impedimento. Entonces, y no es un impedimento, más bien es un estímulo. La cosa es que no sabemos de antemano quiénes son los elegidos. Es información que ni ellos ni nosotros tenemos. Entonces hay que predicar a todos, sabiendo que muchos van a responder. A menudo la gente pregunta sobre los que no han escuchado el Evangelio. Esta es una objeción fuerte cuando predicamos el Evangelio y decimos hay que creer en Jesucristo para la salvación. Y una objeción inmediata, ¿y qué de los que no han escuchado? Y la Biblia nos da la respuesta. Ve y díselo. Es la respuesta. Si hay gente en este mundo que no ha escuchado, es por culpa nuestra. Entonces no es una objeción contra el Evangelio, es una objeción contra la tarea, o más bien la ejecución de la iglesia. Si hay gente que no ha escuchado, es porque nosotros no hemos ido para decírselo. Entonces hay que ir y decirles el Evangelio. La importancia de esta doctrina. ¿Por qué es importante? Y quiero que observen aquí, es importante, pero otra vez, acuérdense de lo que dice Westminster. Tratarla con especial cuidado y prudencia. Esta doctrina estoy enseñándola aquí abierta y directamente. En otro contexto, y aquí estoy dándoles una advertencia, como seminaristas hay que tener cuidado de no tomar imprimir mis apuntes y predicar estos apuntes algún domingo en su iglesia. Si quieren asustar a los nuevos o quieren dividir la iglesia, sería una buena forma de hacerlo. Hay que tratar con especial prudencia. Pero esta doctrina es importante no solamente para los teólogos y los pastores y los líderes, es importante para la gente que está en la iglesia. Entonces no estoy diciendo que no lo enseñen, al contrario, hay que enseñar esta doctrina. Pero quiero que entiendan la razón de su importancia y tratarla así con especial cuidado. Un punto importante es que esta es la única explicación razonable y bíblica de la diferencia entre las respuestas al Evangelio. El arminianismo no tiene capacidad de explicar lo que quiere explicar. No puede explicar por qué fulano creyó y por qué su primo o su hermano o su gemelo, sutano, no creyó. No puede, no tiene explicación. Aquí es la única explicación por las diferentes respuestas al Evangelio. Los arminianos se quedan con un misterio. No pueden decir. Dice que es una cuestión de la voluntad humana y en un sentido estamos de acuerdo. Pero esta no es una explicación. Los calvinistas afirman que la diferencia tiene su explicación última en Dios. Pero hay que tener cuidado aquí, mucho cuidado, porque si alguien no responde al Evangelio en la primera o la segunda o la 10ª, o después de escuchar el Evangelio 50 o 1000 veces, aún así, tú y yo no tenemos el derecho ni el conocimiento suficiente para decir que, pues no es elegido. No sabemos. Entonces nuestra tarea es seguir predicando si hay oportunidad y seguir pidiendo a Dios que esta persona sí llegue a la fe. Porque no mencioné la oración, pero la oración es uno de los medios también. Entonces todo está contemplado como los medios. Segundo punto de importancia. Entonces es importante porque es la única explicación de las diferentes respuestas. Segundo punto.
es para el consuelo y la seguridad de los creyentes. Y esto es importante en un sentido pastoral, porque no queremos negar al pueblo de Dios todo el consuelo y la seguridad de la salvación que debe tener. Por miedo de predicar este aspecto del Evangelio, este aspecto de la doctrina, no podemos robarles algo de la seguridad que pueden tener. Si vemos el contexto de Romanos 8, que muchas veces se cita, pero no tomando en cuenta el contexto, es un texto favorito de los calvinistas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Pero ¿cuál es el contexto aquí? El contexto aquí es consuelo para los cristianos en este mundo, que es un mundo de sufrimientos, que es un valle de lágrimas. Y luego dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Luego, Dios es el que justifica. Pues Él no nos va a acusar. ¿Quién condenará? Jesucristo podría, pero dice aquí, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el consuelo que yo necesito, es el consuelo que tú necesitas, es el consuelo que la iglesia necesita. Y este consuelo fluye del plan eterno de Dios, de habernos predestinado para la salvación. Y muchos, de hecho, no hay seguridad eterna sin esta doctrina, porque solo esta teología atribuye 100% de la salvación a Dios. Y cualquier otra teología pone en duda, en una medida u otra, la salvación. Muchos quieren el resultado de esta doctrina, pero niegan la doctrina misma. Y todos tenemos aspectos que no son constantes, o sea, exactamente lógicamente coherentes en nuestras teologías. Y hay mucha gente que cree firmemente en la seguridad de la salvación, pero rechazan la predestinación. Pues qué bueno que tienen parte, qué bueno que tienen el resultado, pero no saben de dónde viene. Excelente, pues qué bueno, pues es algo. Qué bueno, espero que lleguen a entender la base de esa seguridad, pero mientras tanto que disfruten esa seguridad, porque es cierto. Y la última cosa que quiero mencionar es que la importancia de la doctrina de la predestinación es cuando estamos orando, todos somos calvinistas. Porque nuestro instinto de fe es atribuir a Dios todo el poder para salvar. Cuando estamos orando acerca de nosotros mismos y agradeciendo a Dios, no decimos cosas como, Dios, te doy gracias, porque yo en
el libre ejercicio de mi libre voluntad, yo te escogí a ti. No, ¿qué decimos? Dios, gracias te doy, porque yo, un miserable pecador, tú me salvaste, tú me escogiste, tú me rescataste, toda la gloria es tuya, y yo no tomo nada de crédito. Y cuando estamos orando por otros, ¿cuál es nuestra apelación a Dios? Cuando estamos rogando a Dios por la salvación de otros, no estamos diciendo, Dios, sálvalo, porque Él sí tiene la capacidad para ejercer libremente su voluntad para escogerte a ti. No oramos así. Nuestro instinto de fe es Dios, Él igual que yo, Él está perdido como yo estaba perdido. Sálvalo, Dios. Ven en su vida. Interven en su vida para darle la capacidad de creer en ti, porque Él no puede, como yo no podía. Entonces, pues, la verdad, hincados, arrodillados, todos somos calvinistas. Y si creemos en Cristo, esta doctrina debe producir en nosotros una gratitud humilde. Si no creemos en Cristo, debemos escuchar el Evangelio y creerlo. Los dos aspectos, positivo y negativo, son para la gloria de Dios. Y aquí un punto importante que muchas veces se pierde o no se entiende, es que la predestinación incluye los medios para llevarlo a cabo, incluyendo la obra de Cristo, la evangelización y la fe en Jesucristo. Porque algunos pintan como una caricatura de la predestinación, suponiendo que no tenga que ver con la evangelización y con el aceptar a Cristo por medio de la fe. No, o sea, estos son los medios por los cuales se manifiesta la realidad de la predestinación, pero no están en contra. Y luego el párrafo 7 dice que aunque la elección es doble, o la predestinación es doble, y cuando hablamos de la predestinación doble, cuando hablamos del lado positivo, usamos la palabra elección, y cuando hablamos de la parte negativa, hablamos de reprobación. Entonces, la elección y la reprobación son parte de la predestinación. Sin embargo, no son exactamente paralelos o paralelas, porque la elección es por pura salvación, como la perdición de los ángeles y los seres humanos. Y sin embargo, como trata de una cuestión muy personal, la salvación de individuos que tienen nombres, la gente tiende a reaccionar a esta doctrina en una forma emocional. Y no digo que sea malo, porque se trata de las cosas más importantes de la vida de un ser humano. Y podemos quizás aceptar en general la idea del decreto de Dios, en general la idea de la soberanía de Dios, pero cuando pensamos en seres humanos, seres queridos, es más difícil pensar en este aspecto.
Antes de entrar en la exposición de la doctrina, es bueno escuchar la advertencia de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3 y en el párrafo H o el párrafo 8. Dice que, y es una advertencia que muchos calvinistas, muchos reformados no han tomado muy seriamente o quizás se nos ha olvidado, y dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces es un consejo muy sabio, muy prudente, que debemos tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos tratando con la gente. Y debemos tomar en cuenta de que es una doctrina difícil, controvertida, y debemos tener mucho cuidado y mucha prudencia y mucho amor en nuestra presentación de esta doctrina. Lo que quiero hacer es primero seguir mencionando algunos aspectos que enfatiza la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3, y luego vamos a ver textos bíblicos. En Berkhof están viendo muchos textos bíblicos, todo lo que se enseña se basa en los textos bíblicos. Sin embargo, no hemos tenido tiempo para meternos, pero para comprobar más públicamente, digamos, aquí en el curso, en la clase, lo bíblico de esta doctrina, vamos a meternos en algunos textos. Y quiero que observen, la Confesión de Fe de Westminster no es un capítulo aparte que habla de predestinación. Es parte del capítulo sobre el decreto de Dios. Entonces no es tema aparte, es una continuación del mismo tema. Y en el párrafo 3 o C, enfatiza que la predestinación es doble, abarcando tanto la salvación como la perdición. Dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Y esto se llama doble predestinación. Y hay algunos calvinistas no tan, puedo decir, radicales en sentido de llegar a la raíz, o sea, y aceptan lo que ellos llamarían una predestinación simple, que Dios en forma positiva predestina, pero no tiene nada que ver con la perdición. Sin embargo, si aceptamos el decreto de Dios, o sea, esto es una implicación difícil de aceptar quizás, pero una implicación necesaria. Dice en el párrafo 3 o 4, el número de los elegidos es fijo. En el párrafo 5 dice que la predestinación es incondicional, un acto de la libre gracia de Dios, y es para la gloria de Dios. No debemos sorprendernos de que sea para la gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Pero aquí dice: en la sesión anterior empezamos con el tema del decreto de Dios y seguimos en un sentido del mismo tema, pero enfocándonos en un aspecto más específico del decreto de Dios, y se llama la predestinación. Es la aplicación o el aspecto o la parte del decreto de Dios que tiene que ver con la salvación y la perdición. Y hay pocas doctrinas que causan tanta controversia como la predestinación. Sin embargo, si aceptamos el concepto del decreto de Dios,
realmente ya no hay objeción para cualquier otra aplicación del decreto de Dios, porque es parte de. Entonces es una subcategoría, es del decreto de Dios, el cual es una implicación de la soberanía de Dios y que es expresamente enseñado en la Biblia. Si aceptamos que Dios ordenó todo lo que sucede, automáticamente estamos aceptando que Dios ordenó tanto la